favor, quiero que me acompañe al libro de Jueces capítulo 17. Jueces capítulo 17 y versículo número 6. Solo quiero leer ese verso como introducción y de ahí poder desprendernos para poder ministrar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice la palabra bendita de nuestro Dios: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Se lo voy a leer otra vez. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si usted tiene a la mano en su teléfono, en su iPad, tablet, lo que sea, otras traducciones, se va a dar cuenta que algunas dicen cada uno hacía lo que le daba la gana. Esa es más clara para mí. Me gusta más como lo dice, más entendible. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. Padre, suplico esta noche, mi Dios, la gracia, el favor, el denuedo, la autoridad, la unción para predicar tu palabra, Señor, y que hoy seamos edificados, bendecidos, ministrados, y sobre todas las cosas, Padre, este día tú puedas hablarnos a los que somos autoridad, a los que estamos bajo autoridad, para poder comprender cuál es el propósito de la autoridad en nuestras vidas. Señor, ayúdanos, que se nos destapen los oídos y que se caigan las vendas hoy de nuestros ojos para poder ver la realidad y la verdad. Señor, te agradecemos por tu palabra, la cual es buena, poderosa, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, y que, Señor, nunca vuelve vacía, siempre cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Siéntese por un segundo. Hoy quiero compartirle bajo el tema el propósito de la autoridad. Dios ha establecido que su reino se lleve a cabo, hermano, bajo el término de autoridad espiritual. Es decir, que en Dios siempre hay autoridades. Una cosa que yo he aprendido es que todo lo que ha sido creado, todo lo creado está bajo autoridad. Es decir, que sobre cada uno de nosotros hay una autoridad, y dice la Biblia que sobre uno alto hay otro más alto todavía. Nada de lo que ha sido creado carece de autoridad. Es decir, que en el diseño de Dios está que todos tengamos una autoridad sobre nosotros. Pero lo que puedo leer acá, hermano, en este versículo, es que lo que la nación de Israel estaba viviendo era una condición, hermano, deplorable. Es decir, que había un caos. Ahí, hermano, estaban sucediendo cosas tremendas. La Biblia lo relata de una forma tremenda. Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que no había quien guiara, quien dijera qué hacer. No había una autoridad que estableciera qué es lo que había que hacer, sino que cada uno decidía. Es como que si esta noche cada uno de nosotros en este lugar decidiera qué es lo que hay que hacer acá. Imagínense que no hubiera, hermano, en la iglesia alguien que dijera cómo se tienen que hacer las cosas, y cada quien viniera a hacer lo que bien o lo que mejor le pareciera. Se volvería un desorden. Imagínense, hermano, si no hubiera autoridad en una nación que estableciera las normas y las reglas bajo las cuales tenemos que vivir, sería un caos. Así estaba Israel. Era un tiempo de decadencia, un tiempo de abuso, de desorden, de injusticia, de inmoralidad, un tiempo de apostasía, de idolatría, un tiempo terrible, porque había muerto Sansón, que había sido un juez que Dios había levantado, y la nación había quedado, hermano, de alguna forma sin una autoridad que la guiara. Entonces me llama la atención porque cuando somos jóvenes, no sé si usted se acordará, ¿quiénes se acuerdan cuando eran así jovencitos, verdad? De dominio todavía. Qué lucha más tremenda, porque todo joven lo primero que quiere es salir de su casa.
Todo joven lo que quiere es tener la libertad de salir de su casa y que ya no le estén diciendo qué hacer. Y hermano, ¿cuántos de nosotros salimos de nuestra casa con una excusa equivocada? Por ejemplo, yo me acuerdo que yo salí de mi casa porque ya no quería estar bajo el dominio, bajo la autoridad de mis padres. Salí de mi casa creyendo que me iba a ir mejor, y me di cuenta que fue todo lo contrario. Hubiera preferido estar ahí todavía. Pero oiga qué tremendo, cuando estamos en inmadurez, cuando somos inmaduros, no queremos autoridad. Cuando somos inmaduros creemos que la autoridad es mala, que la autoridad, hermano, tiene un propósito equivocado. Pero ahora usted y yo vamos a entender que la autoridad es una bendición. Mira al que está a la par y dígale: es una bendición tener autoridad. Ahora, esta palabra va dirigida en dos vías. Primero, dirigida para los que somos autoridad. A ver, levánteme la mano, ¿cuántos son autoridad aquí? En la casa, ¿cuántos son autoridad? ¿Cuántos son autoridad en un trabajo? ¿Cuántos son autoridad en una familia? Usted es autoridad, entonces levánteme la mano bien alto, así diga: esto es conmigo. Y la siguiente parte es para los que estamos bajo autoridad, porque usted necesita entender la bendición que es el reconocer que es una autoridad y el privilegio que Dios le dio, porque Dios le puso algo en la mano. Dios le dio una responsabilidad a usted que quizá a otros no se las ha dado. Porque, por ejemplo, ¿cuántos son padres aquí? Dios le ha dado la bendición de ser padre, porque otros no la tienen. Pero no solamente es el privilegio de ser padre, sino la responsabilidad de ser padre. Junto con ese privilegio, ese regalo que le dieron, le han dado una responsabilidad que usted tiene, hermano, que desarrollar. Porque si no, usted, valga la redundancia, va a ser el único responsable de lo que acontezca. Entonces, la nación estaba en un tiempo de decadencia, y podríamos decir entonces que donde no hay autoridad hay anarquía. Y la palabra anarquía significa ausencia de reglas o de normas, ausencia de autoridad, ausencia de gobierno. Por eso, en un hogar donde el que es autoridad no pone autoridad, hay una anarquía, hay una ausencia de gobierno, hay una ausencia o una carencia de autoridad. En pocas palabras, lo que eso va a provocar es desorden, y en el desorden no hay bendición. En el desorden no se mueve Dios. Lo primero que usted encuentra en la Biblia cuando la abre en el libro de Génesis es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo verso dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Mira el que está a la par y dígale: en el desorden no crece nada, solo la maleza. Solo crece lo malo. En el desorden no prospera nada que tenga que ver con Dios. Por eso, hermano, el desorden es el resultado de la ausencia de una autoridad que ejerza correctamente. En esos tiempos en Israel nadie decía lo que había que hacer. Cada quien hacía lo que le daba la gana. Ahora escúcheme acá. La principal función, anote, si usted es autoridad, si usted me levantó la mano, si usted me dijo que usted es autoridad en algún lugar, la principal función que Dios le dio es establecer el orden que el Señor le ha encomendado establecer. En pocas palabras, autoridad significa establecer un orden. Porque de lo contrario, ¿para qué queremos una autoridad si no va a establecer el orden que se necesita en un lugar? Por ejemplo, hermano, le voy a decir esto: una norma que no se cumple no sirve de nada. Imagínese usted que aquí hubiera un letrero que dijera, ahí estuviera el letrero en grande que dijera: no comer en este lugar, que yo creo que por ahí hay uno que diga no comer en este lugar, pero el letrero estuviera ahí y nadie le hace caso, y todo el mundo estuviera comiendo. Entonces yo diría: ¿de qué sirve el letrero? Entonces dirían las personas de antes, no sé si usted se acuerda de ese dicho: entonces el letrero está pintado, diríamos, ¿verdad? Como mi mamá cuando yo llegaba a la casa y no saludaba y me decía: estoy pintada. No sé si a usted le pasó eso. ¿Y que acaso que yo estoy pintada?, me decía. Y entonces yo ya sabía que lo que me estaba diciendo con eso es: o sea, ¿no me ves que estoy aquí?
que soy una autoridad para tu vida. Entonces, una norma que no se cumple no sirve de nada. Igual una autoridad que no ejerce no sirve de nada. Una autoridad que no ejerce no sirve para traer un orden. Entonces, lo primero que usted tiene que entender es que para ser autoridad, usted necesita saber cuál es su función, cuál es su rol, cuál es su asignación. La autoridad no tiene la función de caerle bien a nadie. Voy de este lado. La autoridad no tiene la función de caerle bien a los que están bajo su autoridad, sino que la autoridad tiene como función establecer un orden. Y generalmente establecer un orden te va a hacer caer un poquito mal con algunos, porque hay gente que no le gusta el orden. Voy de este lado también. Hay gente que el orden le disgusta, y por eso tener una autoridad no lo ven como algo bueno, porque dicen: yo no quiero hacer lo que la autoridad me dice. Pero cuando la autoridad no está para caerle bien a la gente, sino para establecer el orden de Dios, las cosas van a funcionar, las cosas van a prosperar, las cosas van a avanzar, porque Dios estará ahí en el asunto. Diga conmigo: tengo que saber para qué me levantaron. Yo me acuerdo cuando en mi trabajo secular, después de unos años de trabajar en el equipo de ventas, me designaron para convertirme en supervisor del equipo. Me acuerdo que una de las primeras cosas que mi jefe me dijo fue: quiero saber si vas a poder. Yo le dije: yo digo que sí. Lo primero que te va a pasar es que tus compañeros les vas a empezar a caer mal. ¿Estás preparado para eso? Sí, le dije yo, pero yo no sabía lo que me esperaba, porque aquellos que habían sido mis compañeros, ahora yo los tenía que supervisar. Ahora cuando llegaban tarde, yo tenía que decirle: ¿y qué son estas horas de llegar? Sí, ya se te subió, ya se te olvidó que vos fuiste compañero de nosotros. Sí, papito, perdóname, pero ahora me pagan por supervisarte. Ahora estoy en otra función. Entonces usted tiene que comprender que la vida a usted le entregó una función, que Dios a usted le delegó una función, y tiene que estar agradecido con Dios por esa función que Él le ha dado. Porque por algo, a ver, los varones, levánteme la mano aquí bien alto, por favor. Dígale al que tenga cerca con la mano levantada: por algo, dígale, por algo naciste varón. Por algo tu partida de nacimiento dice: nació varón. Por algo Dios te dio esa capacidad. Por algo Dios te entregó ese rol y te puso por cabeza, porque Dios lo consideró y dijo: te voy a entregar algo, te voy a hacer autoridad. ¿Está conmigo acá? Número 2, usted necesita carácter. Esto es de lo que la mayoría carece. Carácter es firmeza. Carácter, hermano, tiene que ver con capacidad, con firmeza, con integridad, con excelencia moral. Muchas de las personas que están en autoridad no la pueden ejercer porque le falta carácter. Dice un dicho por ahí que cuando no está el gato, ¿cómo es la cosa? Los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Pero a veces, aunque esté, voy de este lado. El dicho dice que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Pero a veces, aunque esté, porque el gato que está no tiene carácter. Y cuando no tiene carácter, cualquiera va a hacer lo que quiera, porque la autoridad ya la midieron, ya sabe que no va a hacer nada, ya sabe que esa autoridad no va a responder, ya sabe que esa autoridad no va a tomar decisiones. Entonces, como no tiene carácter, no puede ejercer autoridad. No tiene capacidad. Pero número 3, aquí voy: no tiene solvencia. Mire a alguien que tenga cerca y dígale: para estar en autoridad hay que tener solvencia, porque no le puedo exigir a otros lo que yo mismo no hago. No puedo pedirle a otro que haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer,
Por eso el problema de los fariseos y que Jesús se lo recriminó es: ustedes le piden a la gente que lleve sobre ellos cargas que ustedes ni con el dedo pequeño están dispuestos a levantar. En pocas palabras, hermano amado, la autoridad necesita tener solvencia. Solvencia se lo voy a traducir porque a mí, hermano, de repente me gusta hablar en hebreo también. Solvencia significa que usted no tenga cola que le pateen. ¿Está conmigo acá? Que nadie le puede decir: ah, sí, vos me estás diciendo tal cosa, pero vos lo haces. El problema de la autoridad muchas veces es que no tiene esa solvencia para exigir que las cosas se hagan de determinada manera. Por eso Mateo capítulo 8, y si entremos ya en materia rapidito, dígale al que está a la par, metámonos de lleno. Mire esto, Mateo 8:5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9: porque también yo, oiga, qué tremendo, también yo soy hombre bajo autoridad. Dígale al que está a la par: ¿quieres tener autoridad? Vas a aprender a estar bajo autoridad, porque solo el que obedece puede también dar órdenes. Solo el que está preparado para recibir una orden y cumplirla puede también darle órdenes a los demás. Por eso dice: yo soy hombre bajo autoridad. Y lo que dice es: y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Así que aquí encuentro una lección tremenda que este hombre, este centurión, nos da. Porque él dice: di la palabra, y la palabra es suficiente, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Yo sé lo que es decirle también a alguien que está bajo mi autoridad que haga algo y lo hace. Pero la razón por la que eso pasa es porque tengo solvencia. Es porque nadie que está bajo mi autoridad me puede decir a mí que yo soy rebelde con la autoridad que está sobre mí. No sé si me doy a entender. Es decir, tengo solvencia. Míreme a alguien y dígale: hay que tener solvencia. Como siempre le he dicho, como el padre que con la cajetilla de cigarros aquí, vea, le dice al hijo: no fumes, no te quiero ver fumando. ¿Y con qué solvencia? Si fuma. O como que usted le diga a uno de sus hijos o a alguien que esté bajo su autoridad: no hagas tal cosa, pero usted la hace. No tiene solvencia. Esa palabra sale de aquí, pero no tiene peso. Por eso los fariseos predicaban y enseñaban y no pasaba nada. Pero cuando Jesús empezaba a enseñar, decía a la gente: ¿y este qué tiene? Que enseña como quien tiene autoridad, tiene exousia, es la palabra, tiene peso en lo que habla. Pero ese peso venía en que Jesús se sometía al que lo había enviado. Él decía: ninguna cosa hablo que venga de mí, porque yo hablo lo que he oído del Padre y hago lo que he visto del Padre. Es decir, él dice: yo estoy bajo autoridad y por eso tengo peso cuando hablo. Los demonios se sujetaban, las enfermedades salían de los cuerpos, porque Jesús caminaba bajo autoridad y tenía solvencia. Lo primero que necesitamos recuperar nosotros es la solvencia en los hogares, en los ministerios, en las casas, en las jefaturas, en todo lado. Necesitamos solvencia, porque la solvencia también tiene que ver con credibilidad. Si nadie te cree, ¿qué autoridad tienes? Es por eso que eso es, en muchas de las áreas de la vida, eso es medular para tener autoridad. Tú puedes tener un nombramiento, tú puedes tener incluso un uniforme, tú puedes tener lo que quieras, un título de que eres autoridad, pero el peso te lo da la credibilidad que has construido.
El hecho de que, ¿cómo tú le puedes decir a alguien? Por ejemplo, déjeme decirlo porque siempre lo hago. Y yo sé que usted me va a decir, ya el pastor ya me aburrió. Pero no se aburra. Dele gracias a Dios de que la palabra tipo martillo no deja de repetirle las cosas a usted aquí. Eso es como la madre en el hogar que le dice a los hijos, haceme caso. Pero los hijos ven que ella con su esposo no respeta la autoridad. Entonces esa palabra no tiene peso sobre los hijos. Y los hijos dicen, mamá. No se lo dicen quizás por respeto, mamá, pero si vos con mi papá, ¿cómo le hablas y cómo le contestás? Ay, Dios mío, voy de este lado. No hay solvencia ni credibilidad. Por eso una de las principales cosas que tenemos que recuperar es la credibilidad. Y para recuperarla, hermano, usted y yo tenemos que dejar aquellas cosas que nos roban a nosotros la solvencia como autoridades que somos. Por eso el Señor, mire Lucas 19:17, si me acompaña rapidito. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La autoridad se gana. Por favor, ayúdeme a predicar y dígale a su vecino, si eres fiel, te pondrán en autoridad. Tendrás autoridad. La fidelidad tiene que ver con la autoridad, porque es parte de la credibilidad. Por eso en la mayoría de veces, hermano, cuando el Señor te entrega algo pequeño, lo que está haciendo es probándote con eso pequeño, porque los planes del Señor es darte algo más grande que eso. Pero primero te está probando, te está pasando por un filtro, te está diciendo, demuéstrame que eres creíble y te doy algo mayor, demuéstrame que puedes con eso. Por eso que, hermano, por eso que es tremendo cuando el Señor le habla, o el Señor habla y establece las normas y dice, si alguno anhela obispado, dice, buena cosa anhela, está bueno. Si alguien quiere un puesto en una, hablando espiritualmente, en una congregación o en un lugar, buena cosa desea. Pero me llama la atención que dice, pero se requiere de ellos. Y empieza a describir las cosas. Y de todas las que describe, hay una que menciona, dice, que tenga su casa y sus hijos en sujeción. Porque si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? En pocas palabras, lo que el Señor te está diciendo es, si quieres que yo te dé algo más grande como una iglesia, demuéstrame que puedes con tu núcleo familiar. Si quieres que Dios te dé algo más grande que como un negocio, demuéstrame que puedes. Hoy que tienes trabajo, que estás empleado en un lugar, sé fiel ahí, ten autoridad ahí, y Dios te dará algo mayor, porque Dios te va llevando de aumento en aumento, en aumento, en aumento, probándote cada día, porque si eres fiel te dará más. Oiga, si eres fiel, Dios te promueve. Dios le dice, me llama la atención que la mayoría de veces a los que predicamos, o a los que somos ministros, o somos pastores, o estamos a cargo de un ministerio, nos preguntan, ¿y usted dónde estudió? Porque pareciera ser que para la gente es más importante saber dónde estudió que dónde se preparó, que son dos cosas diferentes. Estudio y preparación son dos cosas distintas. Ahora, nadie le pregunta a uno, ¿y usted dónde se preparó? Yo le diría, yo me preparé principalmente en el seno de mi hogar. Ahí mostré primero que era capaz de pastorear, porque yo no podría venir a pastorearlo a usted si no he podido ni pastorear a mi esposa. Si no puedo, hermano, no le puedo venir a usted a modelar algo
que yo no he podido vivir. En pocas palabras dice: ¿quieres predicar el evangelio? Demuéstrame que el evangelio ha funcionado en tu casa. Demuéstrame que el evangelio ha funcionado en tu vida. Demuéstrame que lo que predicas lo estás poniendo por obra. Demuéstrame que tienes credibilidad. Hermano, es que qué tremendo es esto de la autoridad. Por eso es que la autoridad, hermano, es vital en nuestra vida. Por eso Romanos 13, si me acompaña rapidito, Romanos 13, verso 1. Por eso, ¿cuántos en nuestra vida? ¿Sabe qué problema tenemos? Muchos. Resistencia a la autoridad. ¿Sabe por qué? Porque fuimos de alguna manera dañados por uno que ejerció una mala autoridad sobre nosotros. Y ese daño es el que ahora no nos permite someternos a la autoridad. Estamos dañados porque el que tenía que bendecirme siendo mi autoridad me dañó. En lugar de restaurarme, en lugar de edificarme, en lugar de ayudarme, lo que hizo fue dañarme, deformarme, cargarme. Entonces ese daño ahora es el que no me permite reconocer autoridades. Por eso es que actúo con rebeldía. Por eso es que cuando alguien me quiere decir algo, yo rápido pongo un rechazo. Pero es un daño que tenemos que sanar. Por eso Romanos 13 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire a quien está a la par y dígale: autoridades superiores. Porque aunque tú seas una autoridad, hay una autoridad superior sobre ti. Es que eso siempre va a ser así. En el trabajo, en la casa, siempre va a ser así. Y si usted fuera el tope, si usted fuera, digamos que usted es el dueño pues del trabajo, del negocio, pues igual sobre usted hay una autoridad gubernamental. Y además de eso, hermano, sobre todos nosotros está la autoridad del Señor, que es la mayor autoridad que existe. Entonces dice: sométanse. Esa palabra es preciosa. Lo que pasa es que un alma deformada y dañada no la puede comprender. Pero someterse es una bendición grande. El reino de los cielos se basa en sometimiento. Cuando usted se somete es bendecido. Cuando usted se somete, hermano amado, es promovido. Jesús se sometió al Padre. Lo que pasa es que hemos sido dañados, golpeados, abusados de muchas maneras por autoridades que fueron déspotas, por autoridades, hermanos, que usaron su autoridad para causar daño en lugar para restaurar. Entonces hoy en día usted llega al punto donde usted no quiere saber de autoridades. Y de alguna manera tiene razón, su alma está dañada. Pero usted tiene que restaurarse porque tiene la bendición de tener la palabra del Señor a su favor para poder restaurar eso. Porque si usted lo restaura, usted va a alcanzar dimensiones gloriosas en el Señor. Porque no toda autoridad quiere hacerte daño. No toda autoridad quiere humillarte. No toda autoridad quiere destruirte. Hay autoridades levantadas por Dios que sí te quieren bendecir y que sí te quieren ayudar. Pero a veces, hermano, como estás tan dañado, no lo puedes recibir. Mire lo que dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ahí viene el punto, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Y cuántas veces hemos sido encontrados resistiéndonos a lo establecido por Dios? Mire, hermano, hay cosas que usted no puede cambiar. Mire, hay cosas que usted elige, pero hay cosas que no puede elegir. Por ejemplo, usted no pudo elegir el lugar donde nació. Ahí lo llevaron, ¿verdad? Usted dijo: Dios, este va a ser tu papá. Usted no lo eligió. Dios en su soberana voluntad dijo: aquí vas a nacer. Y por eso el Señor te dice: honra a tu padre y a tu madre. Va. Pero hay otras que sí elegiste. Ay, Señor Jesús. ¿Cuántas hermanitas que están aquí les pusieron la pistola y les dijeron: cásate conmigo? A ver, levánteme la mano si alguna aquí, porque si hay alguna aquí, inmediatamente denunciemos a ese hombre que se le acercó a usted, le puso la pistola en la cabeza y le dijo: cásate conmigo, porque si no te meto un balazo ya. ¿Verdad que no?
Posiblemente fue todo lo contrario. Hasta le decían: no te cases con ese. Y usted dijo: no, ¿cómo no? Si yo lo amo, yo lo quiero. Pero mira, hija, ya lo viste cómo es. Sí, pero yo lo amo. ¿Y estás de acuerdo en vivir con él? Sí, yo con él quiero vivir toda mi vida. Usted lo escogió. Ese lo escogió usted, ¿o no? Ay, Señor. Es que ahora ya le da pena decir que sí, va. No se avergüence de su elección, por favor. Usted diga con toda, hermana, por favor, diga: sí, yo lo elegí. Vaya. Igual, hermana, el trabajo posiblemente donde usted está, usted lo eligió. Usted fue a la entrevista, usted llegó al lugar y usted dijo, y le dijeron: ¿están las condiciones? Sí, me parece, va. Y si en un dado caso se lo hubieran engañado y no son las condiciones, pues usted puede renunciar y buscar otro, ¿no es cierto? Si está ahí es porque quiere. Entonces, si está ahí porque quiere, sométase a la autoridad que usted le eligió. Ay, papito lindo. Es que yo veo incongruente. Porque si usted eligió eso, entonces usted tiene que decir: bueno, no me queda otra más que aceptar que esto elegí. Y entonces cuando uno está, y todavía promete usted hasta que, no mencionemos esa entidad muerte, ¿verdad? Pero promete usted hasta que, mientras tengan vida: sí, prometo. Vaya. Entonces oiga esto: el que se opone a la autoridad lo establecido por Dios resiste. Por eso es que yo digo una cosa, mire qué importante, perdóneme que mencione esto, no sé para quién será este auxilio de Dios. Por eso qué interesante respetar, antes de llegar a la boda, ¿verdad? Respetar el orden. Primero, hermana mía. Entonces me tengo que casar con una hermana en Cristo, ¿va? Porque si no empiezo por ahí ya voy mal. Va, hermana mía. Segundo, amiga. Es que si usted no respeta el tiempo de amistad, nunca va a saber si la persona es la correcta o no. Porque en la amistad es donde se conoce, no en el noviazgo. En el noviazgo ya no se conoce, porque ya están involucrados los sentimientos. Ahí ya no, porque lo que usted mire de malo, su corazoncito, como ya está comprometido, entonces le va a decir: ay, no, pero es bueno, ay, no, pero yo lo amo. No. Entonces no llegue al noviazgo sin haber pasado por la amistad, porque en la amistad usted va a ver: este come mucho. No, hombre, entonces usted viene en la amistad, lléveselo a comer pupusas, a ver cuántas se come el ingrato ese, va. Siendo amigos, porque ya como novios el fulano semejante mentiroso, dos pide, dos, y cuando llega a la casa abre la refri porque va, pero que en la amistad conózcase, ahí va a saber cómo son. Entonces ya después de haber pasado, hermana mía, amiga mía, perfecta mía, paloma mía, todas las etapas, entonces ya usted, si decide, es porque usted está segura y porque usted está de acuerdo en que se va a someter a esa autoridad, para que después no me venga a decir: pastor, yo no sabía, fíjese. Pero como aquí la ignorancia no aplica, ¿está conmigo? Entonces, si usted está a tiempo y no se ha sometido, oiga, y no ha tomado la decisión de someterse, y ya Dios le está mostrando a qué se va a someter y se puede escapar, yo le diría hoy: escapa por tu vida, mujer. Va, pero ese arena de otro costal. Ay, Señor Jesús. Oiga, y miren lo que dice aquí: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Para quién? Dígale al que está a la pared: para tu bien. La autoridad es para tu bien. Y mire esto:
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Va, en pocas palabras, como que yo le dijera a mis hijos, va, porque no en vano ando cincho. Hablándolo de forma bíblica, no en vano tengo vara. La vara la tengo para usarla. Entonces, portate bien y nada te va a pasar. Pero si te portas mal, aquí está la vara, que Dios me la ha dado, no la he agarrado yo, Dios me la dio. Y con esta corrijo, para tu bien. Ay, para tu bien. Porque es servidor de Dios, vengador, dice, para castigar al que hace lo malo. Ahora, 2 Corintios 13:10. Quiero ir aterrizando, hermano, porque yo lo que quiero es ministrar. Yo siento un fuego para ministrar ahorita tremendo, porque yo siento que aquí hay gente que tiene que ser sana. Porque muchas veces nuestro corazón ha sido abusado por autoridades que no supieron ser autoridad. ¿Sabe cómo es esto? ¿Cuántos se acuerdan de la vida de aquel famoso Mefiboset? ¿Se acuerda de Mefiboset? Pobrecito, ¿va? ¿Qué le pasaba a él? ¿Qué se acuerda que tenía de problema? Lisiado de los pies, ¿verdad? Y cuando relata la historia, dice la Biblia que él no tuvo la culpa, sino que cuando llegó la noticia de que Saúl, su padre, había muerto, la nodriza sale corriendo y lo bota. Y cuando lo bota, se le dañan sus piernas y ya no pudo caminar. Entonces a Mefiboset lo dejaron caer. La nodriza, que debió haber sido una autoridad de bendición para él, lo dañó y lo dejó impedido. Y perdóneme lo que le voy a decir yo, perdóneme, con toda libertad se lo voy a decir, porque usted ya sabe, hermano, que yo, aunque usted no me dé permiso, yo se lo digo. Muchos de nosotros estamos lisiados emocionalmente, lisiados espiritualmente, porque una autoridad nos dejó caer, porque una persona que tenía peso en su boca, que Dios le dio capacidad para usar sus palabras a mi favor, me dañó. Como un padre que le dice tonto a sus hijos, como un padre que le dice palabras espantosas y lo dañan, lo deja lisiado. ¿Cuántos son inseguros porque se creyeron esa palabra? Es que mire, hermano, a ti como niño en tu tiempo te habían dado la capacidad de creerle a tus padres todo lo que te dijeran. Si tus papás te decían mañana vamos a ir a Marte, usted les creía. Yo le preguntaba a qué horas me he visto, ¿va? Entonces, si mi papá me decía tonto, yo me creía que era un tonto. No servís para nada, yo me la creía. Y entonces yo caminaba con ese conflicto, ¿va? Era mi autoridad. Por eso después las demás autoridades me provocaban miedo, porque pensaba que me iban a gritar, me iban a ofender, me iban a ultrajar, y trataba de huirles, hasta que entendí que una mala autoridad no representa a todas las autoridades. Así como un mal médico no representa a todos los médicos, un mal abogado no representa a todos los abogados, un mal pastor no representa a todos los pastores, un mal padre no representa a todos los padres, un mal hombre no representa a todos los hombres. Gracias por esas palmas para el Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente. El apóstol Pablo le dice: por eso les mando esta carta, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Oiga, aquí está la clave: para edificación y no para destrucción. Ninguna autoridad fue levantada para destruir, sino para edificar. Si la autoridad se levanta para destruir algo, es para destruir las obras del enemigo, es para destruir la fortaleza del diablo, es para destruir los planes del diablo, pero no para destruir a los que están bajo su autoridad. Al contrario, es para edificar. Y edificar
en tu vida, esto es igual a decir que la autoridad está para construir el diseño de Dios en ti. Es para guiarte por ese diseño. Es para que la autoridad te diga: mira, hijo, mira, hija, tú tenés un futuro glorioso en Dios, y yo lo que quiero nada más es poner un poquito, un ladrillo en esa construcción, porque sé lo que vas a llegar a ser. Y como tu autoridad tengo que protegerte, porque así como hay uno que quiere levantarte, hay uno que te quiere destruir. Entonces Pablo dice: esta autoridad me la dio el Señor. Mira al que está a la par y dígale: la autoridad me la ha dado el Señor, pero te la dio para edificar, no para destruir. Entonces, a ti como padre no te han levantado para destruir tus hijos ni tu familia. Te la han dado para edificar tu casa. Por eso dice la Biblia: la mujer sabia, más la necia, con sus manos la destruye. Usted cuando dice: yo quiero edificar, con la autoridad que Dios me dio quiero sanar. Yo quiero usar la autoridad que Dios me dio para liberar, para sanar, para restaurar, para ordenar, para trazar diseños de Dios. Para eso quiero usar la autoridad que Dios me dio, no para destruir a nadie. Porque usted no viene a una iglesia que lo destruyan. ¿Quién en su sano juicio dice: yo quiero ir a la iglesia para que me hagan pedazos, para que el pastor con la autoridad que Dios le ha dado me haga pedacitos? No, usted no vino para eso. Usted vino para ser edificado. Pero lastimosamente se da lo que le acabo de decir, porque hay gente que no entiende que la autoridad que le dieron es para edificar, no para destruir. Wow. Pablo dice esto, 1 Corintios 11, verso 1 y 2. Aquí voy. Solvencia, diga conmigo: solvencia. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Primero Pablo dice: voy a hablar de autoridad, pero lo primero que quiero decirles es que me pongo de ejemplo. Mire quien tiene cerca, por favor, y pregúntele: ¿tú te puedes poner de ejemplo? Ay, papito lindo. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo lo soy de Cristo. Por el contrario, hay autoridades que dicen: a mí no me imites, porque yo no soy buen ejemplo a seguir. Imagínese. Entonces, ¿qué tipo de autoridad es? Tiene que luchar por ser ejemplo. Y aunque no es perfecto, ser ejemplo. Porque aunque usted tenga defectos y limitantes, tiene que luchar por ser ejemplo. Porque hay un hijo, una hija detrás de usted, que su mayor sueño en un principio es ser como usted. ¿No se ha fijado eso? La primera influencia que tenemos los chiquititos cuando estamos pequeños: ¿y vos qué querés ser? Como el niño ve perfecto a sus padres, ¿verdad? Qué bueno esa inocencia, qué preciosa. Yo quiero ser como mi papá, dice el niño. Si tiene una buena influencia, yo quiero ser como mi papá. Entonces, que usted pueda ser ese ejemplo, esa autoridad, ejemplo y modelo. ¿Sabe cuál es el desastre que vivimos? Las naciones enteras, las naciones de la tierra, ¿se lo puedo decir? Que carecen de solvencia las autoridades. No todas, por supuesto, porque aquí volvemos a lo mismo. Por uno no podemos señalar a todos, pero estoy hablando de algunos casos. De algunos casos carecen de solvencia y me quieren pedir a mí. Y uno dice: pero miremos, ve aquí. Entonces no pueden decirnos: imítenme. Uy, Dios mío. Pablo dijo: imítenme como yo imito a Cristo. Y lo dijo sin temor. Pero luego dice esto en el versículo número 2: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mire qué lindo esto, palabra que resalta: instrucciones.
Porque una autoridad está para dar instrucciones. Y entonces en nuestras casas, ¿quién va a dar las instrucciones? ¿La va a dar Facebook? ¿La va a dar YouTube? ¿Quién las va a dar? Las tiene que dar alguien que sea ejemplo. Pablo dice: yo los alabo. Oiga, qué lindo. Yo los alabo a ustedes, porque en todos se acuerdan de mí. Pero además de eso, los alabo porque retienen las instrucciones. ¿Sabe que alguien que está dañado por una autoridad no puede seguir instrucciones? Porque tiene una cosa en su corazón que dice: yo voy a hacer lo que yo quiera. Y eso no está bien. Tiene que sanar, tiene que perdonar, tiene que ser libre. Porque si sigues así, un día te van a pasar facturas. Un día van a haber consecuencias. Porque hoy a lo mejor esa rebeldía te lleva a hacer cosas pequeñas, pero un día te va a llevar a hacer cosas mayores. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Él empieza a hablar en todo ese capítulo 11. Si usted quiere leerlo, léalo, y va a haber instrucciones para la iglesia. Ahí el apóstol Pablo, hermano, comienza a hablar de cosas que atañen a la iglesia. Pero luego de eso, él habla de la jerarquía que tiene que haber en el hogar. Él habla diciendo que la cabeza es el hombre de toda mujer. Él habla de que el varón no puede orar o profetizar con la cabeza cubierta. La mujer no puede orar o profetizar con la cabeza descubierta. Dice que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Y empieza a hablar de cosas que se daban en los momentos como en la cena del Señor, que habían cosas que no estaban bien. Entonces en el versículo 34, que es el final de ese capítulo, Pablo dice: si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Pero oiga lo que dice: las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque el trabajo de una autoridad es poner en orden las cosas. Siempre he dicho esto: cuando en un lugar hay desorden, es falla de la autoridad. Porque Dios, míreme esto, por favor. Dios, dice la Biblia, capítulo 1 de Génesis, crea al hombre a imagen y semejanza de Dios los creó. Capítulo 2 dice que tomó al hombre que había formado, lo puso en el huerto que él había plantado. Al hombre le dio una instrucción, lo puso en el huerto y le dijo: de todo árbol puedes comer, menos de este no vayas a comer. La mujer no estaba presente. Después de eso, buscaron ayuda idónea, no encontraron ayuda idónea para el hombre, durmieron al hombre, como siempre le digo, nos tuvieron que dormir. Yo espero que usted haya despertado de ese sueño, mi hermano, porque si no, todavía está dormido. Pero bueno, le abren el costado al hombre, sacan la mujer, se la presentan, y el hombre dice: esta sí, el hueso de mi hueso, carne de mi carne, y hace la unión matrimonial. Pero luego de eso la mujer habla con la serpiente, la mujer come del fruto y se lo lleva al hombre, y el hombre come y la creación cae. Pero oiga esto, diga conmigo: se armó un desorden. Pero cuando viene Dios y desciende para ver qué pasa, ¿a quién cree que buscó? ¿A quién cree que buscó? Al hombre. ¿Por qué no buscó a la mujer, que fue la que habló con la serpiente? ¿Por qué no fue a buscar: Eva, vení para acá? ¿Y qué relajo me hiciste? No, porque Dios tenía que tratar el asunto con quien debía establecer el orden en el lugar, que era el varón. A ti te di la instrucción, contigo hablé y te dije que de ese árbol no se podía comer. A ti te dije que guardaras el huerto y lo labraras. Por eso contigo me voy a entender. Oiga, hermano, por eso es que Dios
muchas veces trata más con la autoridad que con los que están abajo. Porque la falla generalmente es de la autoridad. Porque cuando no hay rey, cada quien hace. Y a veces hay, pero es como que no hubiera. Porque cuando no ejerces la autoridad que Dios te dio, cuando tú no velas por el orden de lo que Dios te entregó, Dios te va a pedir cuentas a ti. Como por ejemplo, hermano, lo que yo siempre he dicho: a nosotros nos van a pedir cuentas por nuestras familias. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? Tanto que me orabas y me decías: yo quiero una siervita. Es que no es bueno, pastor, me decía. Hay algunos que están solteros. Es que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo digo: bíblico te has hecho, ¿va? Pero tienes que saber una cosa: que te van a pedir cuentas por esa esposa. Mañana te van a preguntar: ¿y la esposa que te di? ¿Cómo la trataste? ¿Y los hijos que te di, cómo los educaste? Porque hay muchos que piden tener hijos y no pueden. Y a ti te di. Entonces, oiga, qué impresionante esto. Por eso el apóstol Pablo dice: las demás cosas las pondré en orden. Es decir, que había un desorden. Y el apóstol Pablo entiende su función y dice: ¿y quién más lo va a hacer? Hermano, por eso usted no esté pidiéndole a Dios que venga a hacer lo que a usted le toca. Señor, Padre, cambia a mis hijos. Perdóneme, permítame. ¿Y por qué usted le está delegando a Dios la función que a usted le toca? Dios no puede venir a cambiarlos si usted no los corrige. Dios no puede venir a cambiarlos si usted no pone orden. Dios no puede venir a cambiarlo si usted, hermano, es parte del desorden. Cuando usted sea parte del orden, Dios sobre eso va a obrar. Cuando usted tenga solvencia, decirle: Padre, pero tú sabes que yo he luchado por poner orden. Tú sabes, Señor, que yo he hecho todo lo que está a mi alcance. Pregúntele al que está a la par: ¿qué le pasó a Elí? Pregúntele: ¿qué le pasó a Elí? Era un sacerdote a quien le habían entregado, hermano, un dominio, una autoridad. ¿Y por qué la perdió? Porque dice que no estorbó a sus hijos. O sea, no fue autoridad. No pudo poner orden. Le venían y le contaban: dicen por ahí vos que mira, tus hijos ahí se andan metiendo con fulana, sutana y mengana Ay, sí, va, así son los jóvenes, pues. ¿Cómo? Mira, por ahí dicen que tus hijos son grandes sordos. Ay, ya van a cambiar, ya les va a pasar. Vino y Dios dijo: por cuanto no estorbaste a tus hijos, te quito del sacerdocio. ¿Por qué? Porque no fuiste la autoridad que esperaba. No fuiste la autoridad que tenías que ser. Porque hoy tus hijos te ven bien chévere. Sos el papá cool, el papá buena onda. Pero cuando tus hijos se den en los dientes, van a decir: mi papá, mi mamá no me advirtió, no me corrigió, no me puso límites. Porque cuántos hijos hoy dicen: yo le agradezco a mi mamá que aunque sea trompones me corrigió. ¿Sí o no? Yo le agradezco a mi mamá que me quebró el gancho de ropa en la espalda, porque si no hubiera sido por eso, fuera un marihuanero, fuera a saber qué cosa. Y entonces, ¿qué fue? Una autoridad que no lo hizo bien porque le quebró de todo. Está bueno, que le aventó la chancla, le aventó lo que cayera, que no lo hizo de la mejor manera, pero hizo algo. A no hacer nada, hermano, a dejarlo a la deriva. Además hay casos extremos, hermano, donde amerita quebrarle la escoba en la espalda a alguien. Entonces, entender la autoridad es vital. Mire,
Padre Santo bendito, ¿cuántos de nosotros tenemos una tremenda lucha con la autoridad? Muchos. ¿Cuántas mujeres están dañadas? De verdad, dañadas. Porque yo no sé por qué se casaron con boxeadores. No sabían que esa era su segunda profesión, ¿va? Y no solamente maltrato físico. Claro, lo que pasa es que cuando la andaba conquistando el hombre, princesa, hola mi amor, ¿cómo estás? Ya después le salieron sapos y culebras de la boca. Entonces mi pregunta es, ¿y todos esos daños ahora hacen que esa persona, hermano, uno hable este tema? El pastor es machista. No, yo no soy machista, yo soy bíblico. Yo no tengo la culpa que a usted la dañaran. Yo no tengo la culpa que a usted la hirieran. Yo no tengo la culpa que ese fulano le saliera así. Usted debía tener una autoridad que la bendijera, que edificara, no que la destruyera. Yo no tengo la culpa que usted no conocía al fulano, como el Señor tampoco, porque no lo obligó. Usted decidió. 2 veces le preguntaron. La primera, el abogado: ¿quiere unirse? Sí quiero. No le oigo. Sí quiero. Va. Y después llegó el pastor, va, o el que haya sido, porque alguno no fue pastor. Va, pero ¿promete usted? Sí prometo. Dígalo más duro. Sí prometo. Va, 2 veces. Tuvo doble oportunidad. ¿Qué culpa tiene el Señor? Ninguna. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna. ¿Qué culpa tiene el hermano que está a la par suya? Ninguna. Lo que usted necesita es sanar y seguir adelante. ¿Qué culpa tiene usted o qué culpa tengo yo de que usted haya tenido un padre que la dañó? Un papá, una mamá que lo dañó. Yo no tengo la culpa de eso. Lo único que podemos hacer es pedirle al Señor que sane su corazoncito. Amén. Mire esto, Judas capítulo 1, rapidito. ¿A qué nos lleva el no reconocer autoridad? Nos llega a caer, nos hace caer en problemas y en pecados mucho más grandes de lo que podemos entender. Mire lo que dice aquí. Póngamele atención, lectura comprensiva necesito aquí. Del versículo 5 en adelante. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Oiga, no obstante, de la misma manera, oiga qué comparación, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿A qué nos lleva la resistencia a la autoridad? A blasfemar. Y eso me preocupa. Le voy a leer el último verso. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Óigame acá. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que algunos, por resistir a la autoridad, caen en el problema de blasfemar contra la autoridad superior. Cuando usted tiene un conflicto en su alma, por ejemplo, usted está conflictado con su papá, usted va a blasfemar, porque usted va a hablar mal de su papá, y su papá, sea lo que sea, es una autoridad superior para usted, y usted no puede caer en eso. Entonces pone el ejemplo y dice: aún Miguel, oiga, un príncipe, uno que es enviado cuando hay líos en los cielos, Miguel dice
que cuando contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir palabra contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Porque Miguel entendió una cosa: hay potestades superiores contra las que no puedo levantarme porque blasfemo. Por eso cuando usted no sana, usted vive blasfemando, hablando en contra de sus jefes, de sus padres, de las autoridades superiores, de los ministros, de todo mundo, porque su problema es con la autoridad. Tremendo. Usted ha visto, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo así rápido. A ver si no me tilda usted a saber qué va. Estaba viendo uno de estos días, hubo una competición deportiva, un torneo de fútbol, y estaban hablando de un jugador. Y cuando hablaron de él, mencionaron su nombre y su apellido. Pero los mismos comentaristas dijeron que él les ha pedido a todos que no mencionen su apellido, que no lo llamen por su apellido, sino por su nombre, porque odia tanto a su padre que lo abandonó, que no quiere ni que se lo mencionen. En mi corazón, cuando escuché eso, dije yo: pobre hombre, está preso de un resentimiento. Pero ¿sabe lo peor? Era un personaje que estaba llamado a tener buenísimos resultados en la competición, y se fue sin pena ni gloria. No hizo nada, no brilló ni nada. Porque aunque tengas talento, capacidad, dones y todo lo que quieras, si en tu corazón hay resentimientos como esos, no puedes avanzar, ni puedes brillar. Dije: como quisiera, en mi adentro, el corazón de pastor no se lo puede quitar uno. Como quisiera, dije yo, que me lo presentaran para ministrarlo y decirle: hijo, el resentimiento que tenés es un veneno que te está matando, es un veneno que te está obstaculizando. Porque el único, tu papá, a saber dónde anda, no sabemos ni quién es, nadie lo conoce, pero a ti sí. Y qué mal te ves haciendo eso. Algo nunca te vas a poder quitar. Puedes quitarte el apellido, puedes quitarte lo que querrás, pero si te hago una prueba de ADN, va a decir 99.99%: este es el tata de fulano. Nada te lo va a quitar, nada. Los daños que usted tenga no lo justifican para blasfemar contra potestades superiores o autoridades superiores. Al contrario, eso lo expone a usted a que las cosas no le salgan en la vida. Hay quienes tienen que hacer las paces en su interior con gente a la que le tienen resentimientos, porque de lo contrario no van a avanzar, aunque tengas promesas, aunque tengas sueños y aunque tengas metas, porque hay algo que te está frenando. Ponte de pie. Yo no sé con quién estará hablando el Señor esta noche, pero si solo vine por uno, me siento dichoso. Y si solo fuera por mí, ya estoy hecho, pero sé que es por más. Así que quiero pedirle, por favor, cierre sus ojitos y dígale: gracias, Señor, por tu palabra.